Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos del Botiquín que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ana Cecilia Galloso Méndez, yo soy médico general y bueno, es una costumbre que hablemos en estos primeros días de cada mes sobre un tema muy importante acerca de la medicina general. En esta ocasión, en este mes de junio, vamos a hablar acerca de por qué debemos desparasitarnos. Esto es muy importante porque pareciera que todos hemos escuchado la palabra desparasitarnos, todo el mundo lo tiene muy presente, pero muy pocas personas, al menos en este país, tenemos o se tiene la cultura de hacerlo como debiera. Entonces, para empezar, vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas para hablar sobre este tema. Lo primero que quiero decir es que, como lo mencioné anteriormente, la parasitosis intestinal es algo sumamente común en países en desarrollo como el nuestro. En este caso, se dice, o bueno, está más o menos estudiado, y digo más o menos porque no tenemos datos totalmente fidedignos, que al menos el 50% de los niños menores de 5 años tienen parásitos intestinales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, bueno, no se tiene todavía una cultura muy buena, en primera, de la desparasitación, pero antes de esto, una higiene adecuada. Los parásitos intestinales son aquellos pequeños microorganismos que viven en nuestro estómago o en nuestros intestinos y que se alimentan ya sea de lo que nosotros comemos o de nosotros mismos. Por eso es que es tan importante que se eliminen. Estos parásitos pueden alcanzar algunos otros tipos de tejidos, no únicamente los intestinos, como es el cerebro, el hígado, etcétera, ¿no? Hay muchas otras complicaciones que son súper importantes que tengamos en cuenta, ¿ok? Porque justamente esto nos responde a la pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Por qué debemos desparasitarnos? Bueno, porque existen muchas enfermedades que son causadas por parásitos en el intestino. En los niños, en todos, pero sobre todo en los menores de 5 años, cuando tienen parásitos intestinales, pueden causar anemia, desnutrición, malnutrición, deficiencia en algunos nutrientes y, bueno, lo que conlleva eso, ¿no? Que puede llevar después a otras cosas mucho más peligrosas. En los adultos, cuando no se ha tenido un tratamiento adecuado de esta parasitosis, pueden hacer problemas hepáticos, pueden hacer problemas incluso neurológicos. Entonces, es bien importante que desde un principio se diagnostique y se trate. Una vez que ya está el parásito en nuestro intestino y el parásito ya está alimentándose de nosotros mismos, bueno, requiere otro tipo de tratamiento, no nada más una desparasitación, y tiene además otros síntomas. Vamos a ver más o menos como cuáles serían los síntomas en una parasitosis clásica intestinal. Primero, y lo que ocurre más normalmente en los niños, es la pérdida de peso o que no aumentan de peso aunque coman. Es decir, muchos papis me llegan y me dicen, es que mi niño sí come muy bien, pero no aumenta de peso. Y cuando les preguntamos, ¿y hace cuánto que no se desparasita? Muchos me dicen, nunca en la vida hemos desparasitado al niño, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Un niño que no tenga los nutrientes suficientes y que no esté llegando a sus metas de crecimiento conforme la edad, va a ser un niño que va a tener también un menor desarrollo y va a tener también un déficit académico y un déficit en todo su desarrollo en general, y que, bueno, esto es lo que ocasiona después mayores problemas a la larga, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden tener? Normalmente los niños o los adultos que tienen un problema de parasitosis intestinal ya más severo pueden llegar a tener diarrea o evacuaciones un poco semilíquidas, no precisamente diarrea. Pueden llegar a tener evacuaciones ya sea con moco o con sangre, que eso también es muy común. Me dicen, es que no sé por qué, pero últimamente cada vez que voy a evacuar saco como un poquito de moco. Bueno, ese moco, si no tiene ningún otro problema respiratorio, ese moco por lo general son parásitos
¿Qué otra cosa o qué otro tipo de síntomas tenemos con la parasitosis intestinal? Que tengamos mucha distensión abdominal, es decir, que nos inflamemos muy seguido, aunque comamos cosas que no necesariamente nos distiendan el estómago. Es decir, las personas que tienen colitis y los que me estén viendo o escuchando que puedan tener colitis saben que cuando comen ciertos irritantes se van a inflamar siempre. Pero no es así cuando tienen parasitosis. Esto es que aunque coman algo muy benigno como pollo asado, por ejemplo, de todas formas se van a empezar a distender. Eso tiene mucho que ver con la parasitosis intestinal. ¿Cuál otra cosa puede ocasionar? Como ya hablamos, va a tener algunos tipos de complicaciones a la larga muy difíciles de tratar. Existen varios tipos de parásitos. Esto quiero remarcarlo porque todo el mundo creemos que con un solo desparasitante ya se nos quita todo y no es cierto o no siempre es así. Existen los parásitos que son las famosas amibas o amebas y hay otros parásitos que son las lombrices. No tiene caso aquí hablar de los nombres técnicos, pero para el motivo de esta plática, bueno, es importante decir que por eso es que a veces los médicos recomendamos ciertos tratamientos que tienen uno o dos fármacos en específico, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero y antes que todo en esto necesitamos aprender que la prevención es lo más importante. En el caso de la parasitosis y también, bueno, en el caso de cualquier otra enfermedad gastrointestinal. En el caso de la parasitosis intestinal, permítanme un segundo porque se me seca la garganta. En el caso de la parasitosis intestinal, lo primero que hay que hacer es siempre tener una higiene adecuada. Esto es lavarnos las manos antes de comer, lavarnos las manos al preparar los alimentos y evidentemente después de ir al baño. Otra cosa es, claro, desparasitarnos. ¿Cómo nos vamos a desparasitar? Primero, no todos los desparasitantes les funcionan igual a todas las personas. Lo que hacemos a veces en campañas de vacunación, etcétera, es dar antiparasitarios que en general puedan matar o puedan ayudarnos a liberar la gran mayoría de los parásitos, pero no todos. Esto es bien importante. Entonces, esta desparasitación, la desparasitación, digamos, preventiva, por así decirlo, tiene que ser 2 veces al año, cada 6 meses. Esto lo voy a remarcar toda la plática porque es lo más importante. No conozco pacientes o he tenido pacientes que llegan a los 27, 30 años y que nunca en su vida han tenido una desparasitación. Entonces, esto es bien importante porque si ya se acumularon todos esos parásitos, quiere decir que durante todos esos años, esos parásitos se pudieron haber estado comiendo su comida, se pudieron haber estado comiendo su intestino y provocando algunos otros conflictos más importantes. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede hacer esta desparasitación? Porque también esto es muy importante y también es algo que me preguntan muy seguido en consulta. Doctora, ¿mi niño se puede desparasitar? Entonces, sí, los niños se pueden desparasitar. Carlos Robles nos pregunta, doctora, ¿tiene algo que ver el intestino permeable con algunos parásitos? Hola, Carlos. El intestino permeable tiene sí un poco más de posibilidades, sin embargo, en la población en México todos tenemos acceso a estos parásitos, o sea, es una población con parasitosis endémica, esto quiere decir que aquí viven los parásitos, esto es por los alimentos que consumimos, por el agua que consumimos, etcétera, pero sí puede afectar. Y bueno, entonces, revolviendo el tema otra vez, ¿a partir de qué edad pueden empezar a desparasitarse los niños? A partir, en el caso de los niños que tengan condiciones más salubres o que vivan a lo mejor con menos animales y no en el campo, la desparasitación empieza a partir de los 24 meses o 2 años de edad, cada 6 meses. Y en el caso de los niños que vivan en ambientes insalubres, es decir, o bueno, que tengan convivencia con muchas más personas, como los niños que viven en los hospicios, etcétera, estos niños se tienen que empezar a desparasitar a partir del año o de los 12 meses, o los niños que vivan con más animalitos, es decir, los niños que normalmente viven en el campo y que conviven con cualquier otro animalito, lo ideal es que se empiecen a desparasitar a partir del año, igual, cada 6 meses. Evidentemente, para estos chiquitos, las dosis son distintas y van de acuerdo al peso, a la edad, etcétera. Entonces, y al medicamento, evidentemente. Entonces, este tipo perdón.
Una disculpa. Entonces, evidentemente, estos niños lo que necesitan no es que se les desparasite así como a destajo, sino que acudan con su médico general o con su médico pediatra, a que les dé exactamente la dosis que requieren para poder desparasitarlos. Es bien importante esto que acabo de comentar porque muchos de nosotros convivimos con animalitos, no nada más las personas que están en el campo. Muchos tenemos perros, gatos, etcétera, algunos otros tipos de animales. Los animales también se llenan de parásitos y también tienen una parasitosis intestinal. Entonces, a la par que nosotros vacunemos a nuestros animalitos cada año, también hay que desparasitarlos. De hecho, la indicación por los médicos veterinarios, no mía, es que los animalitos que están en casa y en contacto con nosotros se desparasiten igual que nosotros 2 veces al año. De preferencia, lo que yo siempre les recomiendo es que esta desparasitación sea en conjunto con la familia. Ahora, esto es bien importante. Normalmente hay personas que dicen, es que mi papá no se quiere desparasitar y entonces todos nos desparasitamos, pero mi papá no quiere desparasitarse, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, no le echo la culpa a los papás. ¿Y esto qué pasa? A la hora que un miembro de la familia no se desparasita, como todos convivimos y usamos el mismo baño o los mismos baños, es posible que posteriormente exista una parasitosis que se contagie aunque nosotros nos desparasitemos. Entonces, lo ideal siempre será que exista una consejería de parte del médico o que la familia se una y platique con ese miembro de la familia que no quiera desparasitarse. Es bien importante que todos en conjunto se desparasiten, de preferencia en la misma fecha, para que no haya recontagios y recontagios y recontagios, porque entonces no tendría sentido. Hay que hacerlo casi siempre en este punto al unísono todos, incluyendo nuestros animalitos. Los pacientes o las personas que viven en zonas rurales, que no tengan acceso a desparasitar a todos sus animalitos, bueno, nada más es intentar mejorar un poco la sanidad de todos los alimentos, que no estén en contacto con heces fecales, lavarlos antes de prepararlos y, por supuesto, lo que habíamos dicho, lavarnos las manos antes de comer, antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Esto es como las recomendaciones básicas para no tener una parasitosis intestinal. Ahora, si ya tenemos la parasitosis intestinal o creemos que tenemos parasitosis porque de pronto vemos que evacuamos con un poquito de sangre o porque mi niño no está creciendo como debería o porque mi niño se queja siempre que le duele su pancita, entonces, como siempre lo hemos dicho, lo indicado es llevarlo a un médico para que lo diagnostique y lo trate. Muchos papitos también me llegan y me dicen, es que le di cierto medicamento que todos conocemos y que regalan, que es antiparasitario, y le dolió más su pancita. Sí, sí puede ser porque, como les comenté, no todos los medicamentos sirven para lo mismo y además, bueno, lo de siempre, no todos los medicamentos les funcionan igual a las personas. En los niños las dosis son más pequeñas, en los adultos, dependiendo del peso, también la dosis es mayor o menor. Entonces, si tenemos la duda de que nuestro niño o de que nuestra familiar tenga una parasitosis, lo indicado en ese momento es llevarlo al médico, ya sea una mebiasis o una parasitosis simple. Entonces, los tratamientos para este tipo de padecimientos ya en forma, una parasitosis instalada, por lo general no son tan cortos. Bueno, hay que mencionar eso, ¿no? Normalmente las desparasitaciones simples pues son en 1 o 2 tomas máximo y se acabó y no hay mayor problema. Sin embargo, cuando tenemos un problema ya de parasitosis instalada, los tratamientos pueden ser un poco más largos dependiendo del cuadro que tengamos. ¿Por qué? Si mi médico me dice, sí, creo que tienes una parasitosis, pero voy a mandarte a hacer un estudio específico, que en este caso sería un coproparasitoscópico, que son estudios de heces fecales que muchos hemos escuchado hablar o hemos realizado, y nosotros investigamos mediante este estudio que son más de un solo parásito el que vive en nuestro intestino, bueno, pues necesitaremos más de un solo antibiótico, no nada más uno. Necesitaremos a lo mejor un antibiótico combinado o un antiparasitario, combinado, o a lo mejor también una combinación con antibiótico porque pueda tener una bacteria ahí. Entonces, como ven, no es tan simple, ya que tenemos una parasitosis, decidir el antiparasitario o el antibiótico que vamos a usar.
Entonces, es bien importante acudir con el médico y no automedicarnos. Esto para cualquier enfermedad, ¿no? O sea, siempre lo digo en estas pláticas cada mes, ya deben de estar fastidiados, pero es que es bien importante que entendamos que no nos tenemos que automedicar, por favor, porque puede causar graves problemas. Un antiparasitario que no sabemos usar y lo usamos puede causar incluso perforaciones intestinales o ocasionar úlceras pépticas secundarias a que ya tenían un problema gástrico, etcétera. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de medicamentos si ya tenemos un problema de parasitosis. Ahora, ¿qué hacer si ya tuve mi parasitosis, ya me traté y ahora qué sigue? Uno, bueno, instalar nuevamente una flora intestinal normal. Esto se hace mediante probióticos, etcétera, que cualquier médico les podría indicar fácilmente. Y la otra es, evidentemente, mejorar o detectar cuál es el punto para poder, que desarrolló esa parasitosis. Entiendo que en la actualidad, desgraciadamente, el estrés del trabajo nos hace comer en cualquier lugar. Y digo, me incluyo, ¿no? Todos a veces tenemos que salir a comer fuera y a veces, desgraciadamente, no encontramos un lugar que sea perfecto para comer. También la otra cosa es que los mexicanos tendemos a comer muchos antojitos que no necesariamente están bien preparados. Entonces, hay que verificar ese tipo de cosas porque una parasitosis, digamos, de repetición, pues nos va a estar causando estragos no solamente en las molestias que podamos tener, como náuseas o distensión o dolor o diarrea. Digamos, eso ya es lo de menos. Cuando tenemos, por ejemplo, amebiasis de repetición, esas amibas se pueden ir a instalar al hígado. Y entonces, cuando esto ocurre, hacemos una, digamos, hepatitis, aunque no es precisamente el término correcto, y empieza a sufrir ese hígado, y bueno, con todas las condicionantes que nos puedan llevar después a lo que va a pasar con ese hígado. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Perdón. ¿Qué otro problema podemos tener secundario? Como ya les había dicho, hay algunos parásitos que no son precisamente parásitos intestinales, pero como el cisticerco, que se instala en el cerebro, y bueno, todos hemos escuchado hablar de que tuvo una cisticercosis, etcétera. Eso también se quita, no precisamente con desparasitaciones cada 6 meses, pero sí con los desparasitantes de las otras cosas. Entonces, necesitamos forzosamente hacer una evaluación médica por lo menos cada 6 meses, siempre se los digo, o bueno, ya muy tardías, por lo menos una vez al año, para pensar en este tipo de cosas. Los niños que llegan a presentar un problema de anemia o de desnutrición o de malnutrición, que son cuestiones distintas, evidentemente, aparte del antiparasitario, seguramente necesitarán algunos suplementos o complementos alimenticios y una dieta en la que se eleven este tipo de nutrientes, como es el hierro, como son las verduras verdes, etcétera, ¿no? Este tipo de atención tienen que ser dadas igualmente por un médico. No es como, ay, pues es que ya le di el medicamento que me dieron en mi centro de salud y además le compré una botellita de vitaminas y ya, no. Porque, como les comenté, los niños con una malnutrición empiezan no solo a perder peso, incluso hay niños que estén malnutridos y que tengan un peso ideal o incluso en sobrepeso y que tengan anemia o malnutrición, igual los adultos, ¿no? Pero bueno, los niños son más notorios. Entonces, es bien importante que el tratamiento sea un tratamiento integral por parte de los médicos, sea pediatra o médico general, por parte de nutrición, de nuestros compañeros licenciados en nutrición, y bueno, dependiendo de los casos, que puede ser más o menos severos, algún licenciado en psicología que nos ayude a recuperar un poquito ese funcionamiento y ese deterioro más bien en su desarrollo y en su neurodesarrollo. Esto es lo más importante, yo creo, que esta plática. Al final, nosotros, los adultos, sabemos lo que comemos y sabemos más o menos qué tenemos que hacer. Los niños a veces no es que coman mal, ¿no? Dice, pues es que mi niño diario come en la casa y yo diario lavo mis verduras y coso todo perfecto. Sí, pero a lo mejor el niño, los niños chiquitos, todos sabemos que se meten todo a la boca, que siempre tienen las manitas pueden estar sucias de estar en el piso, y entonces ese tipo de cosas a lo mejor no es algo que podamos controlar tan fácilmente, pero que sí podemos ayudar y prevenir que tengan un problema por medio de la desparasitación. Entonces, tenemos otra pregunta. Dice,
¿dónde más se pueden estacionar los parásitos? Bueno, los parásitos pueden estacionarse en muchas partes. Y como le comentamos ya esto en unas partes anteriores a esta plática, se pueden estacionar en el cerebro, se pueden alojar en el intestino grueso, intestino delgado, en el hígado, incluso el sistema nervioso periférico, haciendo algunas destrucciones motoras. Evidentemente, esto ya es una complicación muy, muy tardía. Lo más importante es atenderla, y es donde existe la mayoría de la población en México, en la parte intestinal. ¿Ok? Para recordarlo y para tener en cuenta esto. Entonces, volviendo al tema de la desnutrición, que es lo más importante de la parasitosis, sobre todo en los niños, necesitamos siempre estar al pendiente de eso. Muchos papitos me dicen, es que, doctora, usted me dice que le falta 1 kilo a mi niño, pero mi niño come bien y pues yo creo que ahorita porque está enfermo. Aunque le falte 1 kilo, en un niño 1 kilo es muchísimo, ¿no? A lo mejor si a nosotros nos falta o nos sobra 1 kilo, decimos, bueno, es medianamente fácil recuperarlo o perderlo. Pero si a un niño le falta o le sobra 1 kilo, eso ya es muy importante. Y si le falta o le sobra 1 centímetro, también es muy importante. Entonces, los niños, si nosotros tenemos que ir una vez al año a una consulta para revisión general, en los niños es todavía más importante. Recordemos que menores de 1 año, que no van a tener en este caso parásitos, pero bueno, hay que llevarlos de todas formas una vez al mes, y después del año, dependiendo de cómo esté el niño, puede ser cada mes, si tuvieran alguna malnutrición, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Pero por lo menos 2 veces al año es lo que yo siempre les pido a los niños menores de 5 años para poder revisarlos bien y para poder estar seguros que están teniendo un adecuado crecimiento y un adecuado desarrollo. ¿Ok? Y bueno, ya nada más para casi finalizar, vamos a recapitular un poquito para los que no estaban conectados al principio. La parasitosis intestinal, en la actualidad, según los estudios o medianos estudios que hay, porque no podemos en estos casos abarcar a toda la población, según estos estudios, la mitad de los niños, el 50% de los niños menores de 5 años tienen parasitosis intestinal. La parasitosis intestinal lo que puede causar en niños es malnutrición, desnutrición, anemias, etcétera, y en los adultos, diarrea, distensión abdominal, dolor en el estómago, y en casos más tardíos, hepatitis y algunos problemas neurológicos. Y bueno, la mejor forma de prevenir esto, uno, es mediante el aseo de todos nuestros alimentos y lavarnos las manos antes de preparar alimentos, después de ir al baño y antes de comer, siempre, ¿no? Para los niños y para los adultos parejo. Y por supuesto, acudir al médico para que nos indique cuál es el mejor método para desparasitarnos, lo cual debe ser por lo menos 2 veces al año, cada 6 meses, dependiendo del estado en el que nos encontremos. Y los niños se empiezan a desparasitar a partir de los 2 años en las ciudades, y niños que no convivan tanto con animales, y en zonas rurales o niños que convivan con mayor número de animales a partir de los 12 meses o a partir del año. Esto calculado debidamente por su médico o por su pediatra, para que no haya exceso o disminución de medicamento, ¿ok? Y pues nada, vamos a seguir por aquí respondiendo preguntitas, si es que tienen más, las seguimos respondiendo mediante Facebook. Y pues bueno, esta fue la columna de Medicina General. A todos nuestros amigos del Botiquín, muchas gracias por escucharnos y por estar al pendiente de estos temas tan importantes para todos. Esto fue el mes de junio y los esperamos el próximo mes con algún otro tema de vital importancia. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Cecilia Galloso. Yo soy médico general y me pueden encontrar aquí en el link que está al lado de su pantalla. Muchas gracias y que tengan un precioso día.